todos los hermanos que siempre nos acompañan, que ya son parte de la comunidad, que son parte de la congregación. Bienvenidos también a las personas que nos están visitando y están aquí entre nosotros. Por favor, sentiros en vuestro hogar, en vuestra casa, y aquellos que también nos están viendo fielmente por las redes sociales y que están allí viéndonos, pues también un fuerte abrazo desde la iglesia Salem. Hermanos, es el momento de ir adelante, de acercarnos, de aproximarnos a las Escrituras y que podamos conocer su consejo, su palabra, que podamos entender qué es lo que Él quiere hablarnos en este tiempo. Y como siempre digo, mis hermanos, lo importante no es conocer y simplemente saber qué es lo que Él desea para nosotros, sino que de alguna manera podamos encarnarla, vivirla, llevarla, aplicarla a nuestra vida. Y es allí, mis hermanos, cuando vamos a poder ver a Jesús. Queremos verle a Él. Ese es el lema que tenemos como iglesia, eso es lo que estamos trabajando desde primeros de año. Queremos ver a Jesús, pero no un Jesús inaccesible que está allí en las alturas, que hay un espacio y un tiempo que nos separa de Él. Todo lo contrario, hermanos, queremos verle en nuestro día a día, en nuestros aspectos y situaciones tan cotidianas, allí en nuestro lugar de trabajo, allí en el instituto, en tu universidad, en nuestro hogar, en los roles que tenemos como padres, como madres, esposos, hijos. Queremos experimentar su presencia, queremos verle a Él. Y es por eso, hermanos, que durante varios meses, desde enero, estamos trabajando la parte práctica. ¿Cómo podemos ver a Jesús? Y estamos hablando de tres metas que hemos estado domingo a domingo intentando interiorizarlas y tienen que ver con tres cosas, tres retos. Primero, ¿os recordáis? Primero, estar con Jesús. Queremos estar con Él. Segunda meta, queremos ser como el Maestro, queremos saber, interiorizar junto con Él en esos aspectos que nos llevan a ser como el Maestro. Y tercera meta, queremos hacer lo que el Maestro hizo. Queremos ser ese tipo de aprendices que nos acercamos al Maestro con mayúsculas, Jesús, para poder ser como Él. La semana pasada ya empezamos con este tercer reto. Queremos hacer lo que Él hizo y hoy quiero que podamos profundizar un poquitito más acerca de qué fue lo que Él hizo y de qué manera Él está demandando que nosotros también podamos hacerlo. Así que me gustaría que me podáis acompañar al texto que vamos a estar teniendo como versículo principal, es el versículo referencia y que vamos a estar constantemente teniéndolo en cuenta. Hechos capítulo 5, versículo 12, versículo 13. Vamos a dar lectura. Dice, son palabras de Lucas, dice lo siguiente. Y por la mano de los apóstoles, dice Lucas, que se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ya hemos orado, así que vamos directamente a lo que el Señor quiere hablarnos. Hermanos, son palabras de Lucas, que de alguna manera él llega al capítulo 5 y como que se detiene para dejar alguna especie de resumen y de síntesis de todo lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo y nos va a hablar de tres grupos de personas que están directa o indirectamente implicados en todo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, todo empieza desde Hechos capítulo 1, desde que Jesús ascendió a los cielos y antes de ascender a los cielos, Jesús va a dar una orden donde les va a decir a los creyentes, a los que estaban allí viendo esa ascensión, de que no se moviesen de Jerusalén hasta que haya venido sobre ellos la promesa del Espíritu Santo. ¿Con qué objetivo? Para que sean testigos de Jesús. Muchos de estos creyentes se comprometieron con ello, la iglesia empezó a crecer cualitativa y cuantitativamente y llega un momento en la que Lucas se para y se detiene en este capítulo 5 y nos habla de tres grupos, repito hermanos, que indirecta o indirectamente están implicados en este crecimiento y en todo lo que estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo. ¿Y cuáles son esos grupos que están implicados en ello? ¿Cuáles son esos tres grupos que Lucas los va a categorizar? Primer grupo, mis hermanos, una cosa que es importante, si lo lees en otra versión, es posible que no se distingan esos tres grupos, pero como la Reina Valera 60, en la Biblia que se lee en el cielo,
Así que nos vamos a fiar de la Reina Valera 60. ¿Sí? Porque si luego lo lees en otra versión, de pronto no se distingue. Pero aquí en Reina Valera 60 se distingue y creo que de alguna manera Lucas nos quiere decir algo. Primer grupo que yo veo que Lucas aquí lo define, el grupo de los apóstoles. El grupo de los apóstoles. ¿Qué característica Lucas asocia a este grupo? Dice que ellos hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hermanos, las señales, los prodigios, las liberaciones, las sanaciones, los milagros, las profecías, no como un fin, sino como un medio. Porque lo que cambia el corazón y moldea y transforma el corazón de las personas es la persona de Jesús. Por supuesto que estos apóstoles, este grupo de gente, de creyentes, estaban manifestando una serie de dones para captar la atención, pero luego estaban dispuestos a presentar a Jesús de Nazaret, el que cambia, el que es capaz de liberarnos del yugo, de la opresión, de la esclavitud, del pecado. Entonces, ¿quiénes son el grupo de los apóstoles? Gente que se estaba dejando utilizar por el Espíritu Santo y que luego estaban dispuestos a ser testigos de Jesús. Proclamaban el Evangelio y ese reino que había descendido a través de Jesús. Por lo tanto, ¿qué definición podemos darle al grupo de los apóstoles? Son gente creyente, gente comprometida con lo que Dios había demandado. Primer grupo, el grupo de los apóstoles. Tercer grupo, o segundo, perdón, el grupo del pueblo. Hay un segundo grupo que Lucas define en estos versículos. El grupo del pueblo. ¿Por qué el grupo del pueblo? Porque Lucas lo dice. Y Lucas dice que hay una característica. ¿Cuál es la característica? Que dice que los alababan grandemente. ¿Por qué los alababan? Porque se estaban viendo beneficiados y favorecidos por todo lo que estaba aconteciendo, por esas señales, por esos prodigios. ¿Por qué? Porque sus familiares, sus amigos, sus vecinos, las personas del pueblo se estaban viendo beneficiadas por las sanaciones, las liberaciones. El cojo ya no era cojo, el que era ciego ya no estaba ciego. El que tenía algún tipo de dificultad en lo físico ya no lo tenía. Hermanos, en aquel tiempo, tener algún tipo de discapacidad era sinónimo de una marginación familiar, de una marginación social. Y resulta que muchos de ellos estaban siendo sanados. El paralítico ya no era paralítico y por lo tanto estas personas se estaban reintegrando en la sociedad y eso era algo positivo para el pueblo. Los alababan, les aplaudían, estaban contentos con todo lo que sucedía. Pero ¿quiénes eran ellos? Ellos, Lucas no los asocia con el grupo de los apóstoles. Lo dice claramente, que es el grupo del pueblo. ¿Quiénes son ellos? Son los no creyentes. Eran no creyentes que estaban viendo cómo todo lo que sucedía era algo bueno para ellos. Se estaban favoreciendo. Segundo grupo, el grupo del pueblo. Pero hay un tercer grupo que Lucas me va a hablar en el versículo 13. El grupo de los demás. El grupo de los demás. Y característica, dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes son los ellos? ¿El grupo del pueblo o el grupo de los apóstoles? El grupo de los apóstoles. No se atrevía a juntarse con los apóstoles. Y no es una cuestión, hermanos, de no poder, sino de no querer. O sea, no es que no podían. Lucas los asocia con los apóstoles. No era una cuestión de no poder, sino que no querían. Por lo tanto, eran creyentes. No son parte del grupo del pueblo, no son no creyentes, son gente creyente. Que por alguna razón, que esta es la característica que me deja Lucas, que por alguna razón no se atrevían a juntarse con la gente que sí estaba comprometida en llevar a cabo aquello que el mismo Jesús había ordenado. ¿Y por qué no se atrevían? Porque esa es la pregunta que uno se plantea. Bueno, ¿qué es lo que sucedía en este grupo, llamado el grupo de los demás, que los lleva a no atreverse a juntarse con ellos? ¿Por qué muchas veces uno no se atreve a hacer algo? Cuando tú tienes que tomar una decisión y sabes que es una decisión difícil. Cuando quizás vas a hacer algo y dices, me lo pienso mucho porque es que no sé lo que puede llegar a pasar. Cuando uno no se atreve a hacer algo, ¿por qué normalmente es? Porque hay ¿qué en nuestros corazones? Miedo y temor. Hay un miedo y un temor en este grupo de gente creyentes llamado el grupo de los demás, que ahora ese miedo y ese temor les impide ser parte
de lo que el Señor quiere hacer. Y les impide ser parte, no porque no pueden, sino porque no quieren ser parte del grupo de los apóstoles. ¿Por qué no se atreven? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que Jesús habrá dicho? ¿Qué es lo que Jesús tiene que haber ordenado para que ellos tengan un temor en sus corazones de comprometerse, de ser parte del grupo de los apóstoles? Quiero que vayamos intentando respetar el contexto de lo que Lucas está hablando. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 1 y quiero que veamos qué fue lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que Jesús habrá dicho para que haya un grupo de hermanos que no estén dispuestos a ello? Quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 y mira lo que va a hablar Lucas. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús apareció a muchos hermanos y dice que a ellos se les apareció durante 40 días. Y estando juntos, les mandó. ¿A quiénes son esos juntos? A los mismos a los que Jesús se les apareció. Dice que estando juntos, les mandó. Ahí está la orden. Ahí está la orden. ¿Qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La orden continúa en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, dice que viéndolo ellos, ¿quiénes son los ellos? Son los mismos a los que Jesús le dio la orden y son los mismos a los que Jesús se les apareció en cuerpo glorificado. A estos, a los que Jesús les dio la orden, viéndolo ellos, versículo 9, dice que fue alzado, le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hermanos, ¿qué es lo que Jesús le dijo a estas personas que estaban viendo su ascensión, que estaban experimentando cómo Jesús se les había aparecido en cuerpo glorificado? Jesús les dio una última orden. ¿Y por qué digo que fue la última orden? Porque fue la última orden que Jesús dio antes de partir de esta tierra. Y se dice, hermanos, que siempre la última orden es la más importante, ¿o no? A mí mi esposa, cuando me dice, Eduardo, necesito que vayas al supermercado, me deja una lista larguísima de cosas que tengo que comprar y claro, ya me estoy poniendo los zapatos, me estoy poniendo el abrigo, ya como que sales de la puerta y te pega un grito y, bueno, no voy a decir que me pega un grito, voy a decir que me dice palabras dulces y cariñosas y me dice, no te olvides del arroz, como que siempre la última orden, o cuando de pronto, yo qué sé, estás en el trabajo, tu jefe se marcha y te dice, no te vayas a olvidar de enviar tal informe. Y como que de alguna manera, Jesús antes de ascender a los cielos, antes de marcharse, va a dejar una última orden. ¿Y cuál fue la última orden? Que no se moviesen de Jerusalén hasta que haya venido esa promesa del Espíritu Santo para que puedan ser testigos de Jesús. Esa fue la última orden que Jesús dio. Ahora, ¿quiénes estaban escuchando esta orden? ¿Quiénes fueron los que estaban allí? Aquellos que lo vieron, aquellos que escucharon su orden, aquellos que luego vieron cómo ascendió a los cielos. ¿Quiénes estaban viendo? ¿Quiénes escucharon? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? Quiero que hagamos una conexión entre Hechos, capítulo 1, y quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, porque Pablo nos va a dar un poquitito de información acerca de quiénes son estos hermanos de Hechos, capítulo 1, a los que Jesús les está dando una orden. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo me presenta al Cristo crucificado. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo me presenta ahora al Cristo resucitado. Versículo 5, ahora Pablo me va a presentar al Cristo glorificado, al mismo del que Lucas está hablando en Hechos capítulo 1. Mira lo que dice. Y dice que se apareció ese Jesús glorificado a Cefas, que este es Pedro, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya han fallecido. Hermanos, ¿a cuántas personas Jesús se les apareció? Y eso que en aquel tiempo no se contaban a las mujeres ni tampoco a los niños. Jesús se le apareció a muchísimas personas, pero me gusta porque Pablo nos deja entender que se le apareció por lo menos a más de 500 hermanos. Vamos a utilizar un número cerrado, vamos a hablar de 500. ¿A cuántas personas Jesús se le apareció? A 500 hermanos. Y Pablo aclara que son creyentes, que son hermanos. Estos 500 hermanos son los mismos de Hechos capítulo 1, donde Lucas dice en Hechos 1:3 que se apareció con pruebas indubitables de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son a los que Jesús se le apareció? ¿Quiénes son a los que les dio la orden de que no se muevan de Jerusalén para que sean testigos? ¿Quiénes son los mismos que que ellos vieron cómo Jesús ascendió a los cielos? ¿Quiénes son? Son creyentes, son hermanos y mínimo son 500 los que están presenciando todo esto. 500 hermanos escucharon la última orden de Jesús. 500 hermanos vieron la ascensión de Jesús. 500 hermanos escucharon que tenían y estaban llamados a ser testigos de Jesús. Ahora te hago una pregunta de escuela bíblica. ¿Cuántos al final de esos 500 obedecieron esa orden? ¿Cuántos al final de esos 500 estuvieron dispuestos a ser testigos de Jesús? ¿Cuántos de esos 500 estuvieron unánimemente orando, buscando en oración, en coinonía, en aquel lugar llamado aposento alto? ¿Cuántos estuvieron dispuestos a ser testigos de Jesús? 120 personas. Vamos a ver, no me salen las cuentas. 500 personas escucharon la última orden, tenían que ser testigos. 10 días después, porque fueron 10 días lo que tardó en llegar la promesa del Espíritu Santo, solamente 10 están en un lugar llamado aposento alto y solamente hay 120 que obedecieron la última orden de Jesús. 500 menos 120, ¿cuánto es? 380. Pregunta, ¿dónde están los 380? ¿Dónde están los 380? ¿Sabes quiénes son los 380? Son los mismos, de Hechos capítulo 5, el grupo de los demás. Los que no se atrevían a juntarse con los 120, porque había un temor, había un miedo en sus corazones que les impedía llevar a cabo la última orden de Jesús, que tenían que ser testigos. 380 le dijeron no a Jesús. Dice, no me compensa ser testigo. No me compensa. Más del 70% le dijeron no a lo que Jesús había dicho. Y preferían ser parte del grupo de los demás porque no se atrevían, porque había un miedo, un temor a la última orden que Jesús había dejado. Y la pregunta es, entonces, Eduardo, ¿qué implica ser testigo de Jesús? Porque si hay temor y miedo en más del 70% de estos 500 que estaban allí, es porque algún tipo de implicación tiene que ver con ser testigo de Jesús, ¿o no? ¿Cuáles son esas implicaciones? Y eso es lo que yo te quiero hablar en esta mañana, brevemente. ¿Cuáles son esas dos implicaciones que demandan de nosotros hacer algo? Porque de eso estamos hablando, hermanos. Estamos hablando de hacer algo que Jesús hizo y Jesús nunca va a demandar algo que Él no ha hecho. Porque el maestro es el que pone el ejemplo, es el que enseña, es el que capacita, es el que discipula, es el que te va también mostrando con lo que Él hace las cosas que luego tenemos que replicar. Y resulta que Jesús va a demandar de nosotros que tenemos que ser testigos de Él, pero vamos a estar viendo que Jesús también fue testigo del Padre. Y Él nunca va a demandar algo que el maestro con mayúsculas no haya hecho. Y resulta que en esa demanda de ser testigos de Él hay dos implicaciones que un grupo llamado el grupo de los demás le dijo, no me interesa, porque hay miedo y temor en esa orden. ¿Cuáles son esas dos implicaciones? Hermanos, primera implicación, como bien lo dice la misma palabra, ser testigos de Jesús significa testificar de Él. Significa proclamar su evangelio, significa predicar su palabra, anunciar, proclamar, llevar, hacer conscientes a esta generación, a esta sociedad que está necesitando del Salvador, que está necesitando de Jesús de Nazaret.
¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué implicación tiene ser testigo de Jesús? Significa proclamar la palabra, proclamar el evangelio de Jesús. Hermanos, y me gusta porque Jesús también fue testigo del Padre. En Juan 17, versículo 4, Juan nos narra un momento en la vida de Jesús que Él está prácticamente a horas de que sea arrestado, de que sea llevado por los soldados romanos en ese camino, en esa línea hasta que sea crucificado. Son momentos muy duros para Jesús, pero Él va a levantar una oración para con sus discípulos. Y dice Juan 17, versículo 4, dice que Él ora al Padre y le dice: Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. He dado a conocer tu nombre a las personas que tú me diste. Hermanos, Jesús también fue un testigo del Padre. Jesús también atestiguó quién era el Padre, porque conociendo a Jesús podían también conocer quién era Dios. ¿Y cómo atestiguó Jesús? Hermanos, Jesús atestiguó de una manera tan práctica. Él siempre usaba escenarios, usaba momentos, usaba ambientes tan cotidianos del día a día. Usaba momentos y situaciones tan comunes como las que nosotros vivimos en nuestro día a día. Me inspira, por ejemplo, el momento en el que Jesús va a tener ese encuentro con Zaqueo. Dice que él iba pasando por Jericó. De hecho, la palabra pasando en griego también se puede traducir como paseando por Jericó. Jesús dice que iba paseando por la ciudad. ¿Qué nos hace a nosotros pensar de que Jesús estaba haciendo otra cosa que simplemente pasear? Igual como tú y yo paseamos cuando vamos por la calle, o cuando vas de camino al trabajo, o cuando vas de camino a la universidad, o cuando vas de camino simplemente al supermercado. Jesús iba paseando, dice que por la ciudad de Jericó, y resulta que va a haber un hombre subido en un árbol. ¿Cómo no se va a dar cuenta de que hay un hombre? Porque no es normal que alguien se suba a un árbol para que quiera verte. Es imposible que pase inadvertido, que no podamos verlo. Y dice que Jesús lo vio, normal que lo vio, porque había algún tipo de interés que tenía Zaqueo. Jesús iba paseando por la ciudad, eso sí, siempre atento a las oportunidades, a los momentos divinos, como decía Pedro David la semana pasada, esas citas divinas que el Señor propone y prepara para que nosotros podamos estar atentos y tomar la iniciativa de poder atestiguar y ser testigos de Jesús. Jesús dice que iba paseando y observa a un hombre que tiene algún tipo de motivación. Sea cual sea la motivación de Zaqueo, nos da igual, pero Jesús detecta una oportunidad, una cita divina y dice: ajá, esta es mi oportunidad para atestiguar del Padre. Y le dice: bájate, 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 que te vas a caer. ¿A dónde vas? ¿Quieres saber algo de mí? ¿Quieres que hablemos? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Te parece que vayamos a un lugar privado? Vamos a tu casa, charlemos y hablemos. Ese es Jesús, en aspectos tan cotidianos como los que tú y yo vivimos a diario. En otro momento, Jesús estaba comiendo con algunas personas. Sus escenarios favoritos eran las comidas, el lugar donde se compartía el pan y el vino, y en cierta ocasión estaba en la casa de Mateo, comiendo con publicanos y pecadores. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Jesús quería hacer otra cosa que simplemente disfrutar de una velada? Estaban allí los publicanos. ¿Por qué? Porque si Mateo era publicano, pues había invitado a sus colegas del trabajo, publicanos. ¿Y por qué estaban los pecadores? Estaban los pecadores porque si el judío religioso no quería juntarse con los publicanos porque les consideraban que eran traidores de la patria, pues entonces ¿con quién se juntaban los publicanos? Pues con quienes sí me acepten, pues se juntaban con los pecadores. ¿Con quién estaba comiendo Jesús? Pues con no creyentes, disfrutando de la velada, eso sí, pendiente a ver en qué momento puedo testificar acerca de mi Padre. Y por ahí pasan merodeando los fariseos, siempre pendientes a ver en dónde podemos pillar a este que se hace llamar el Hijo de Dios, el Mesías, y resulta que le dicen: ajá, te hemos pillado. ¿Cómo puede ser posible que tú, el que te haces llamar el Hijo de Dios, estés comiendo con estos publicanos y estos pecadores? Y Jesús dice: aquí está, estaba comiendo, estaba disfrutando, pero este es el momento para ser testigos de mi Padre. Y empieza allí a poder testificar acerca de quién era el Padre. Hermanos,
eran los ambientes, los escenarios que Jesús utilizaba. Eran escenarios y ambientes idóneos que Él buscaba para poder ser testigo de quién era el Padre. Los mismos ambientes, mis hermanos, los mismos escenarios, los mismos ambientes que tú y yo podemos aprovechar. Dime, ¿cuántas veces has tenido oportunidades para ser testigo de Jesús? ¿Cuántas veces has visto una necesidad? ¿Has detectado algo que ha sido un detonante y has visto una oportunidad? Pero ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Hermanos, personas que a veces se nos acercan. Dime tú, ¿cuántas personas se te han acercado? Quizás familiares, amigos, quizás compañeros de trabajo, que se te acercan y te dicen y te cuentan que han sufrido la pérdida de un familiar. Dime si eso no es una gran oportunidad para poder presentar a Jesús, para que pueda traer paz y tranquilidad en la vida de aquella persona que está pasando una dificultad. ¿Cuántas veces hemos visto gente llorando quizás en la calle? Yo me topo a diario con personas que están llorando en una esquina, en los vagones de metro, llorando quizás sentados en un banco. Son oportunidades que pueden ser totalmente idóneas para acercarnos y para atestiguar acerca de Jesús. 500 hermanos están escuchando, 500 personas están entendiendo y viendo la implicación de lo que significa ser testigo de Jesús, y 380 ya se están planteando en su corazón. No se han marchado, no se han levantado de la silla, están allí escuchando la última orden de Jesús, pero 380 ya han tomado en su cabeza la decisión de no ser testigos de Él, porque no quieren atestiguar acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un miedo, hay un temor en sus corazones que les impide testificar de Jesús. El mismo temor y el mismo miedo, mis hermanos, que nosotros hoy también podemos llegar a tener. El mismo temor que esos 380 tuvieron en aquella última orden que Jesús dio. Temores y miedos que a veces nos imposibilitan. Y déjame que te deje algunos ejemplos. Temor, por ejemplo, a ser perseguidos. Temor a ser rechazados. Temor al qué dirán o qué pensarán de mí si ofendo a otros y si comparto mis valores, mis principios y los estándares que Dios marca para mi vida. Temor, hermanos, a ser apartados, a ser marginados, a ser juzgados. Temor a ser señalados como la rarita o el rarito del grupo. Temor a ser bloqueados. Hermanos, esto se ve mucho hoy en día. La gente te bloquea por WhatsApp, sin más. ¿No te ha pasado? La gente te bloquea. Yo tengo un montón de gente que me tiene bloqueado. De hecho, hay un hermano aquí. De hecho, hay un hermano aquí que me bloquea y me desbloquea cada 2 por 3. Me dice, no me gusta lo que me has dicho. Y me bloqueó. Y luego a los días me desbloqueó. No me insistáis, no voy a decir el nombre del hermano. No me insistáis. Y hay gente que sufre por estas cosas. O sea, te bloquean, ¿no? Hay gente que tiene temor a ser expulsados de ciertos grupos, o simplemente no ser invitados, o simplemente apartados de ciertas actividades o ciertos eventos que para nosotros pueden ser de suma importancia. Y a eso, mis hermanos, se le conoce como temor al hombre por encima del temor a Dios. Temor al hombre por encima del temor a Dios. Y mira, quiero dejarte un dato estadístico que es bastante preocupante. Fue hecho en el 2024, recientemente, en el mundo evangélico. Dice lo siguiente, arrojó la siguiente cifra. Dice que el 66% de los evangélicos en España apenas comparten su fe. Casi muy parecido al 70%, al grupo de los demás. ¿Por qué? Por miedo al rechazo y a la marginación. Por miedo a ser rechazados y a la marginación. Hermanos, y yo creo que el problema está en que el ser humano tiene una necesidad imperante de sentirse aprobado socialmente. Y cuando esa aprobación se ve amenazada, se ve vulnerada, se ve tentada, tenemos miedo de perder esa aprobación de otros y por lo tanto nos autolimitamos a ser testigos de Jesús. En una sociedad, hermanos, que le da suma importancia al qué dirán y qué pensarán de mí, a la imagen que pueda proyectar, a la reputación que pueda llegar a perder o a esa posición que quizás no pueda llegar a optar por ser un creyente
creyente una persona incómoda que no compromete sus valores, sus principios y sus estándares de vida. Y lo que la Biblia llama vanagloria de la vida, en muchos casos como creyentes lo hemos adaptado, hermanos, lo hemos adaptado y resulta que contextualizamos, secularizamos nuestros corazones y nos adaptamos a las exigencias de esta sociedad, minimizando, contextualizando y rebajando las exigencias del Evangelio por miedo a ofender a otros y por miedo a ser rechazados por ser testigos de Jesús. Y no hemos comprendido y no hemos entendido, mis hermanos, que nosotros no estamos aquí en este mundo para ser amigos de nadie, ni tampoco para ser simpáticos con nadie. Estamos aquí para ser testigos de Jesús. Y cuando lo que dice el Evangelio va en contra de lo que dice esta sociedad, la pregunta es muy clara: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando lo que dice el Evangelio va en total contraposición a lo que dice el Evangelio. ¿Cuándo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer cuando lo que dice esta sociedad va en contra de la palabra del Señor? Te digo una frase, para los que les gusta retuitear, que se ve mucho esto de retuitear. Una persona que dice ser creyente, como decía Juan, el que dice ser hijo de... La persona que dice ser creyente es una persona incómoda y hostil en esta sociedad, porque no compatibilizamos. La persona que dice ser creyente es una persona incómoda y hostil en esta sociedad. Y la persona que me dice, y el hermano que me dice: no, Eduardo, no estoy de acuerdo contigo. Yo como creyente nunca me he sentido rechazado, nunca me he sentido perseguido, nunca me he sentido marginado, nunca me he sentido aplazado o desplazado, nunca me he sentido señalado por nada. Permíteme dudar de que si realmente eres testigo de Jesús. Y te lo pongo fácil. En el Antiguo Testamento los profetas, por ser testigos de Jehová, fueron asesinados. Jesús, por ser testigo del Padre, fue crucificado. Y los discípulos, en la iglesia del primer siglo, por ser testigos de Jesús, fueron martirizados. ¿Qué nos hace a nosotros especiales para que vivamos otra cosa que no sea lo mismo? Y la pregunta es: ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Cuándo ya no compensa ser testigo de Jesús? ¿Hasta cuándo tú te plantas y dices: claro, es que ser testigos, es que tengo una imagen, es que en mi empresa yo no puedo? Hay algo que se dice mucho aquí en esta sociedad, que en lugares públicos no se hablan de dos cosas, ni de política ni de religión. Y claro, a veces lo hemos tan contextualizado en nuestros corazones que tenemos temor y miedo a hablar de Jesús. ¿Y hasta cuándo es suficiente? ¿Cuándo ya no compensa ser testigos de Él? 380 están escuchando y 380 ya se están planteando en su mente que no les compensa. ¿Por qué hay un temor y un miedo? Hay un miedo y un temor a perder esa aprobación social. Hay un miedo y un temor a que aquello le acarree alguna dificultad a la vida de estos hermanos. Primera implicación: ¿qué significa ser testigo de Jesús? ¿Qué significa hacer lo que el Maestro hizo? ¿Qué significa seguir sus pasos? Bueno, seguir sus pasos significa esto. Primera implicación, significa testificar de Él. Segunda implicación, si la primera tiene que ver con predicar y testificar de Jesús, la segunda, muy en coinonía, tiene que ver con demostrar a Jesús. Hermanos, nosotros no podemos ser testigos. Cuando alguien llama a que seas testigos en un juzgado, en una corte o en algún tribunal, es porque has tenido que presenciar algo. A nadie llaman porque sí. Tienes que haber observado algo, tienes que haber visto, escuchado algo, alguna prueba tienes que tener de aquello que se está juzgando, y por lo tanto te llaman de testigo para que cuentes algo que viste, que experimentaste, que presenciaste. Resulta que la implicación espiritual es la misma para nosotros. No podemos ser testigos de Jesús si no has experimentado a ese Jesús en tu vida. Hay que demostrar a Jesús. Lo hablaba ayer en la reunión de hombres que estuvimos allí compartiendo. Hablaba de que lo peor que nos puede llegar a pasar es hablar de un Jesús al cual no vivimos, al cual no experimentamos. Lo peor que nos puede llegar a pasar es hablar de su amor cuando nosotros no estamos experimentando su amor. Lo peor que nos puede llegar a pasar es predicar y enseñar a otros de su obediencia cuando quizás
Llevas mucho tiempo navegando fuera del marco legal de Dios. Lo peor que nos puede llegar a pasar es hablar de su santidad cuando llevas tiempo coqueteando fuera y muy lejos y apartado de la santidad del Señor. Demostrar el Evangelio es la segunda implicación de lo que tiene que ver con ser testigo de Jesús. Tiene que ver con demostrar, con modelar un estilo de vida conforme a lo que predicamos a otros. Demostrar el Evangelio. Y hay 500 están allí escuchando. 380 dicen, vale, te compro la primera. Bien, predicar, venga, vamos a predicar. Pero la segunda, esto de que ahora que yo viva lo que Jesús dice que tengo que vivir. Hermanos, Jesús también modeló un estilo de vida. Jesús modeló un estilo de vida conforme a lo que Él predicaba y lo que Él enseñaba. No voy a dar ningún ejemplo de cómo Jesús modeló un estilo de vida conforme a lo que predicaba, hermanos, porque vale con que hojees unas cuantas páginas de los evangelios y salen decenas y decenas de ejemplos bíblicos de cómo Jesús modeló un estilo de vida conforme a lo que predicaba, conforme a lo que atestiguaba. Pero sí quiero que veamos brevemente qué es lo que hizo Jesús para modelar ese estilo de vida. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿De qué manera Él demostró el evangelio? Mira lo que dice Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Jesús no nació obediente. Porque uno dice, claro, es que Jesús, Él juega en otra liga distinta. Claro, Él era Dios y por lo tanto, claro, apartarse del pecado y modelar un estilo de vida conforme a lo que predicaba, era muy fácil para Él. No, mi hermano, no te confundas. Por supuesto que Jesús era 100% hombre, 100% Dios, pero en su humanidad, igual que tú y que yo, Él tuvo que aprender a vivir en obediencia. Él no nació obediente, Él aprendió a vivir en sujeción. Él aprendió a vivir dentro del marco legal de su Padre, de lo que el Padre le había encomendado. Él aprendió obediencia. ¿Y cómo aprendió a vivir en santidad? Padeciendo, luchando, diciéndole no al pecado. O tú dime que aquello que vivió en aquel desierto, en esos 40 días de ayuno y oración, dime tú que lo que él vivió no fue duro, no fue padecimiento, siendo constantemente tentado por el enemigo. O lo que vivió en el monte, en aquel monte de Getsemaní, cuando él estaba orando, hasta el punto que dice que empezó a llorar lágrimas de sangre. Y le llega a decir, él levanta una oración al Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Él le hubiera gustado que esto no sucediese. Él estaba luchando, padeciendo por vivir dentro del marco legal de lo que el Padre le había encomendado. Pero él lo tiene muy claro. Él salió victorioso de ese padecimiento y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Hermanos, Jesús luchó y padeció para vivir apartado del pecado. Si Jesús padeció, ¿qué nos toca a nosotros? Miren lo que dice 1 Pedro 4:1. Dice, pues puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ya. ¿Sí? Ya. Ya, sí. Hermanos, me comunican de que saltó la alarma de incendio, que ya está todo controlado y que en breve se abre la parte de arriba. No ha pasado nada. No hay que salir corriendo, ¿no? Se me voy a por mi hija corriendo aquí. Hermanos, ¿qué dice el apóstol Pedro? Armaos del mismo pensamiento. Pues el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, ¿cómo Jesús terminó con el pecado? ¿Cómo Jesús se alejó del pecado padeciendo en la carne, luchando, impidiendo, intentando de que el pecado no le afecte? Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a sus deseos, a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener que padecer de la misma forma como Jesús padeció. Y estamos hablando de hacer lo que el Maestro hizo. Estamos hablando de hacer lo que Él hizo porque queremos ser sus aprendices. Y si Jesús padeció, ¿qué es lo que dice el apóstol? Muchacho, muchacha, ármate
del mismo pensamiento. Vamos a tener que padecer, vamos a tener que luchar. Es lo que habla Pablo en Gálatas capítulo 5. Esta eterna lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y cuál va a ganar? Bueno, hermanos, va a ganar la que más alimentemos. Si alimentas más la carne, tus pasiones, tus pecados, tus malos hábitos, hombre, entonces la carne prevalecerá contra el espíritu. Pero si alimentas más el espíritu, tu santidad, tu dependencia a Dios, buscarle día a día, tu intimidad, entonces el espíritu prevalecerá contra la carne. ¿Y cuál va a ganar? Va a ganar la que más alimentemos, pero va a haber lucha, va a haber padecimiento, vamos a tener que entregar, que ofrecer, y allí está el problema, que no estamos dispuestos a luchar, no estamos dispuestos a padecer. Y cuando escucharon los 500 esto, 380 ya empezaron a levantarse de la silla. Dice, yo no estoy dispuesto, porque esto implica un cambio. Temor a cambiar, porque modelar un estilo de vida conforme a lo que el Señor nos demanda, ser testigos de Él, significa que yo tengo ahora que gestionar cambios en mí, porque es imposible que nos acerquemos a Él sin ser conscientes de que hay cosas que tenemos que cambiar. Una persona que se acerca a Jesús día a día es consciente de su realidad, es consciente de su condición espiritual. Y lo que está diciendo ahora es que para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad, vamos a tener que luchar, pero no estamos dispuestos, porque requiere cambios, requiere reajustar nuestra agenda, requiere priorizar, buscarle a Él, requiere desarrollar una serie de disciplinas espirituales, de buenos hábitos para mi vida, pero eso no viene porque sí. Hay que dedicarle un tiempo y un espacio en mi día. Hay que dedicarle un tiempo en mi agenda. Hay que reajustar prioridades para que pueda Jesús ser parte de la ecuación de mi vida. Y en ocasiones no estamos dispuestos a ello. Temores y miedos que nos impiden, por ejemplo, hermanos, temores y miedos a ciertos hábitos y morir a ellos. Hábitos que a veces nos permitimos, conductas que a veces nos estamos permitiendo y que quizás eres consciente que no están alineados a la voluntad de Dios y que por alguna razón te lo estás permitiendo, quizás porque traen cierto placer o cierta retribución a tu vida, pero no estás dispuesto a abandonarlo. Quizás a ciertas adicciones a las cuales quizás están hoy gobernando tu corazón, y no lo lleves solamente al alcohol o a las drogas, porque hay todo tipo de adicciones. Como la pornografía que decía Pedro David la semana pasada. La televisión, el Netflix, las redes sociales, que en sí, hermanos, no son malos. El problema está cuando gobiernan tu vida y se convierten en tu todo. Y resulta que cambiar y gestionar prioridades requiere un cambio. Requiere hacer algo. Y tenemos temor y miedo a perder algo que para nosotros es importante. Temor y miedo, por ejemplo, a dejar de frecuentar ciertos sitios y ciertos lugares que quizás no deberías frecuentar. Quizás abandonar ciertas amistades que sabes que no te convienen, que te están influenciando para mal y que sabes que no está bien y quizás necesitas por un tiempo alejarte. Yo no estoy diciendo que nos alejemos de no creyentes o de amigos o personas que son no creyentes. Yo no estoy diciendo esto, mis hermanos, porque nosotros no estamos llamados a ser luz y sal en la iglesia. Estamos llamados a ser luz y sal allí en el mundo. Estamos llamados a acercarnos a las personas, al no creyente, para atestiguar y ser testigos de Jesús. Pero cuando te acercas y sabes que te está influenciando hacia allí, entonces es mejor que te apartes durante un tiempo para que puedas afianzarte, fortalecerte en el Señor. Y cuando estés fortalecido, entonces sí, acércate para que tú puedas influenciar y traerlos al redil del Señor. Es lo que le dijo Dios a Jeremías. Jeremías, que ellos se conviertan a ti. Tú, Jeremías, ten cuidado. No te vayas a convertir a ellos. Hermanos, temores que vienen a nuestra vida y que nos impiden, que nos imposibilitan ser testigos de Jesús. Reajustar nuestras agendas es prioritario a la hora de empezar a acercarnos al buen maestro para poder hacer esos ajustes necesarios y que a través de ello nosotros empecemos a poner nuestro corazón en lo que el Señor está demandando y no poner en nuestro corazón en otros sitios. Lo que dijo Jesús en Mateo 6:21, allí donde esté vuestro tesoro, allí estará la mayor parte del tiempo a la que tú le dedicas tu vida. Allí estará tu corazón. ¿Dónde está
tu corazón? ¿En qué está puesto tu corazón? 500 están escuchando, 380 ya se están levantando de la silla, ya se están yendo, no quieren ser parte del grupo de los 120, prefieren ser parte del grupo de los demás. Porque no se atreven, porque hay un miedo, porque hay un temor a ser testigos de Jesús. Hay un miedo a predicar del Evangelio, pero también a demostrar con su estilo de vida, con una conducta, lo que están enseñando, lo que están predicando. Hermanos, esto es lo que el Maestro nos ha demandado. Esto es lo que significa hacer lo que Él hizo. ¿Qué es lo que estamos hablando en estas semanas? Estamos hablando de que queremos ser sus aprendices. Eduardo, ¿qué significa ser sus aprendices? Significa ser testigos de Él, lo mismo que Jesús hizo. Significa predicar el Evangelio, significa modelar ese Evangelio, significa ser de influencia para otros. Sí, pero hay temores y miedos y estamos llamados a erradicar esos temores, que no nos impida esa aprobación social que está allí, que parece que sale desde adentro hacia afuera y que muchas veces son fortalezas que se levantan contra nosotros y que nos están impidiendo llevar a cabo aquello que el Maestro nos está diciendo que tenemos que hacer. Son dos implicaciones que yo te animo en esta mañana de domingo, de culto, que podamos nosotros ser este tipo de testigos, no ser parte del grupo de los demás, sino ser parte de ese grupo de gente que sí está dispuesta a ser ese tipo de aprendiz, esa persona que se deja y que desea y que quiere llevar a cabo la última orden que Jesús dio, querer ser testigos de Él. Hermanos, y uno se pregunta y se plantea, bueno, pero ¿esto al final me compensa? Si voy a estar sufriendo padecimientos, luchas, complicaciones, tengo que de paso luchar constantemente con el pecado, ¿al final nos compensa ser testigos de Jesús? Déjame que te diga algo. Detrás de esta orden de ser testigos de Él, también hay una promesa, hay un bálsamo, hay una promesa de parte de Jesús. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 11, dice, bienaventurados, dice Jesús. La palabra Macario en griego significa afortunados. Dice Jesús, siéntete afortunado. Siéntete afortunado. ¿Por qué Jesús? Dice, por cuando por mi causa, por su causa, por ser testigos de Él, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Más bien, gozaos y alegraos. Jesús, pero ¿cómo me dices que me goce? ¿Cómo me dices que me alegre? Si estoy siendo rechazado, estoy siendo perseguido, me han bloqueado de WhatsApp mis mejores amigos, en la universidad ya no me hablan, mis compañeros ya no quieren estar conmigo. De paso, estoy intentando romper con ciertas debilidades, romper con ciertos malos hábitos. Me está costando un montón, no es fácil. Lloro lágrimas de sangre cuando tengo que vivir bajo tu voluntad y me dices que me goce, que me alegre. Pero, ¿por qué tengo que gozarme? ¿Por qué tengo que alegrarme? Porque vuestro galardón, dice Jesús, es grande ¿en dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, la promesa del Señor no está aquí en la tierra. Yo no te voy a vender un evangelio light, donde te voy a decir que sí, que te va a ir bien. Que ser testigo de Jesús, no vas a sufrir padecimientos. Hermanos, no te vendo un evangelio light. Ser testigo de Jesús, ser creyente, ser cristiano, va a implicar bastantes complicaciones. Va a significar padecimiento, lucha, persecución. Va a implicar una serie de situaciones que no te van a agradar, pero vale la pena desgastarnos por el Señor. Vale la pena pagar el precio porque hay una promesa de parte de Él. Una promesa que nos espera allí en el cielo, en nuestra patria celestial. No es aquí ese descanso, ese reposo eterno, no es aquí en la tierra. Mientras estemos en la tierra, si quieres ser testigo de Jesús, vas a tener que padecer y luchar por vivir dentro del marco legal de Dios. Pero nuestra recompensa, donde tú y yo vamos a alegrarnos, gozarnos, va a ser allí en el cielo. Va a ser allí donde va a ser nuestro sabbat eterno, ese descanso eterno, donde vamos a estar con el mismísimo Maestro, con aquel que nos enseñó y nos capacitó aquí en la tierra, pero es allí donde nosotros vamos a descansar eternamente, donde vamos a ser conocidos como Él nos conoció y donde vamos a poder ver a Jesús cara a cara, ya no como un espejo, ya no como una sombra, ya no oscuramente. Vamos a conocer a Jesús
tal como Él es. Y es allí donde la reputación, donde la aprobación social, donde la imagen, donde la posición, el poder, la popularidad ya no tienen protagonismo, ya no sirven de nada. Es en el cielo, es en su patria celestial donde vamos a descansar de este sufrimiento que hay aquí debajo del sol. Porque lo que hay debajo del sol nos desanima, nos deprime, nos afanamos, pero si nosotros tenemos una perspectiva celestial, una perspectiva vertical, como decía Pablo, poner vuestra mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, porque si pongo mi mirada en las cosas de abajo, hermanos, entonces vamos a estar sufriendo constantemente. Y por supuesto, hermanos, que aunque estemos aquí en la tierra, nosotros gozamos de sus promesas, gozamos de su sustento, de su provisión, pero no vamos a descansar, porque vamos a seguir siendo perseguidos, vamos a tener que luchar, vamos a seguir siendo marginados si estás dispuesto a ser testigo de Jesús. Pero es en el cielo, no es aquí en la tierra, es allí en el cielo, no es aquí en la tierra, es allí. Como dice nuestro hermano Antonio Gómez, nos vamos para el cielo, porque es en el cielo. Es allí donde vamos a poder gozar y alegrarnos de ese descanso eterno, donde vamos a estar con el Señor, gozando eternamente de su presencia. Dime si no vale la pena entonces ser testigo de Jesús, ¿o no? Vale la pena ser testigos de Él. Y no es aquí, mis hermanos. Aquí vamos a seguir luchando, vamos a seguir padeciendo, pero vale la pena porque nos aguarda una patria celestial. Y es allí donde nosotros vamos a descansar de esta lucha que tenemos en medio de esta sociedad. ¿Amén? ¿Lo crees? Hacer lo que Él hizo, mis hermanos, implica un cambio, una transformación en nosotros. Y si nosotros queremos ver a Jesús, es necesario que nosotros podamos estar con el Maestro, ser como el Maestro y hacer lo que Él hizo. 3 grupos: el grupo de los apóstoles, el grupo del pueblo, el grupo de los demás. ¿Con qué grupo te identificas? ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué grupo te gustaría pertenecer? Esa es la pregunta que yo te animo a que te lleves en esta mañana y lo reflexionemos durante la semana. Si en esta mañana te identificaste con el grupo de los apóstoles, adelante. Pongamos nuestra mirada allá arriba, en el cielo, hermanos. Sigue poniendo tu mirada en el cielo, porque nos aguarda nuestra patria celestial. Y si hoy te identificaste con el grupo de los demás, ánimo. Aún tenemos tiempo de ser testigos de Él. Vale la pena, hermanos. Vale la pena ser, hacer y hacer lo que el Maestro hizo. Mientras sube el grupo de alabanza, quiero que podamos orar. Pero quiero terminar con un versículo bíblico. Y oramos. Está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Luego oramos y alabamos al Señor. Son palabras de Jesús a una iglesia llamada la Laodicea. Dice lo siguiente: sé pues celoso y arrepiéntete. No dice celosos, dice celoso, porque celo con S es una pasión, es un deseo desordenado, algo de la carne. Pero celo sin S significa pasión. Sé pues celoso, lo que está diciendo Jesús es que volvamos a apasionarnos por Él. Si en esta mañana identificaste de que quizás llevas mucho tiempo apartado de Él, que quizás hace mucho tiempo dejaste de ser testigo de Él, que te has dado cuenta a lo largo de estas 3 metas, de estos 3 desafíos, que estar con Él es algo que te está complicando. Ser como Él aún más y hacer lo que Él hizo, resulta que llevas tiempo que no lo estás logrando. La palabra para nosotros es esta: sé pues celoso, que volvamos a apasionarnos, que el Señor vuelva a ocupar ese lugar que debe ocupar en tu corazón, que Él vuelva a ocupar el centro de tu vida, que sea parte de esa ecuación de tu día a día. Sé pues celoso y que volvamos a que Jesús sea nuestro mejor amor, que Él sea el centro, que nos apasionemos por Él. Eduardo, ¿y cómo lo hago? Jesús me deja la respuesta en el versículo 20. Dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? Si Jesús está tocando la puerta, ¿dónde está? ¿Dentro o fuera? Está fuera.
¿Por qué está afuera? Porque hace mucho tiempo perdiste el celo, la pasión. Ya no te apasiona. Sí, estamos aquí, compartimos, peregrino todos los domingos al culto, voy al grupo de hogar, participo, sirvo, sí, pero ¿y la intimidad y la relación con Él? ¿Y esa experiencia diaria de que Él se manifieste en tu vida? Y posiblemente hace mucho tiempo perdiste esa pasión por Él. Y Jesús dice, yo estoy a la puerta, quiero entrar en tu vida. ¿Para qué Jesús? Dice, para que yo pueda entrar. Dice, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe que Jesús está utilizando una analogía de algo que sucedía en el Medio Oriente? Resulta que cuando alguien te invitaba a comer o a cenar a su casa, el anfitrión, ese amigo, invitaba a alguien a comer, a cenar a su casa, era de muy mala educación, era deshonrar al anfitrión si tú te marchabas. Tú no podías marcharte luego de cenar. Hoy en este lado del occidente, alguien te puede invitar, un hermano te invita a cenar. Claro, llega un momento en la que ya son horas. Y si no lo entiendes, pues te pasa la aspiradora y el cepillo, a ver si el hermano lo capta, que mañana hay que madrugar. Pero en aquel tiempo, hermanos, era totalmente deshonroso que tú te marches. Tú tenías que quedarte a cenar, tenías que quedarte a dormir, y al día siguiente te agasajaban con un desayuno, y luego que desayunabas, entonces sí, podías marcharte. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Nos dice que Él está tocando la puerta de tu corazón. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a abrirle la puerta y que volvamos a apasionarnos, que Él vuelva a ocupar el lugar que quizás otra cosa lo ha ocupado. ¿Y qué quiere hacer si yo le abro la puerta? Él quiere entrar en mi vida, pero no para tener una visita de doctor, no para tener una visita eventual y temporal o emocional, porque te emocionaste. Sí, Eduardo, me gustó mucho lo que me comentaste y me ha tocado mis emociones, pero el día de mañana ¿qué? ¿Y pasado mañana qué? Cuando estemos allí en el valle, porque aquí estamos en el monte, estamos disfrutando de sus bendiciones, orando en coinonía, pero es mañana en tu lugar de trabajo, es mañana en tu día a día, allí en el valle de la depresión, en el valle de la dificultad, en el valle de las preocupaciones del día a día. Es allí donde vamos a ver si somos celosos del Señor. Y el Señor quiere entrar en mi vida no para tener un encuentro emocional ni un encuentro esporádico. Él quiere entrar en mi vida para cenar conmigo, para dormir conmigo, para desayunar conmigo y para estar conmigo todos los días de mi vida. Ese es el llamado de parte de Jesús para la iglesia en la Laodicea y para nosotros en este tiempo. Hacer lo que Él hizo implica que Él vuelva a ser la pasión de mi vida, y Él quiere que yo le abra la puerta porque es tan caballeroso que no te tumba la puerta, porque Él podía tumbarte la puerta y entrar, pero Él permite que tú tomes la responsabilidad de abrirle la puerta para Él entrar y que tú puedas estar con Él y que podamos a puerta cerrada estar disfrutando de su presencia, de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Lo crees? Hermanos, nos levantamos y oramos al Señor, que el Señor nos ayude a que podamos captar lo que ha tenido para nosotros en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque has hablado en nuestros corazones. Guíanos a que podamos ser parte de lo que tú nos estás enseñando. Queremos ser esos verdaderos aprendices, estar dispuestos a pesar